Gracias a la universidad, de verdad que es un evento muy bonito y muy relevante para lo que está sucediendo en este momento, así que muy buenos días con todos y todas. Mi nombre es Luis Bustamante. Como pueden ver, no soy un ingeniero agrícola, no vengo de una escuela agrícola fuerte en la parte botánica, en la parte de suelos, entonces me permite ver la agricultura desde otras perspectivas y eso es precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy. La discusión que precedió nos va a servir para anclar varios conceptos, espero que todos hayan podido estar presentes, pero si no, también quiero pues resaltar un par de temas. Toda la parte de conectividad, toda la parte que se trata de Internet de las cosas, todo lo que es no solo el metaverso, sino las cadenas de bloque o blockchain, porque en algunos casos se pueden ver en ciertas industrias. También quiero hacer una gran diferencia y hacer énfasis en lo humano, como la universidad me lo pidió, porque la agricultura sí impacta en lo humano. La agricultura tiene tanto impacto en lo humano que se habla que la civilización nació gracias precisamente al desarrollo de la agricultura. Entonces la agricultura será también el futuro de nuestra civilización y las aplicaciones que la tecnología le dé cambiarán la forma en que nos relacionamos como seres humanos. Entonces, quiero también agradecer a la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, específicamente al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que tiene una oficina que se llama el Servicio Agrícola Internacional. El Servicio Agrícola Internacional funciona desde 1882 y su labor es promocionar la agricultura estadounidense en los diferentes países del mundo. Desde ahí quiero empezar para decirles que las aplicaciones del metaverso y de estas nuevas tecnologías, todas dependen de lo que nuestras sociedades sean capaces de adoptar y de llevar a cabo. Así que, con una agenda bastante nutrida, quiero empezar con lo siguiente. Vamos a hablar de qué es la organización que yo represento, por qué existe y qué puente traza para todas estas aplicaciones. Quiero hablar un poquito del escrutinio de los consumidores. La profesora Lina habló de lo regenerativo. Lo regenerativo también va de la mano del escrutinio de los consumidores. Y de ahí entonces hablamos un poquito de la agricultura como tal. Vamos a empezar en primer lugar con un video para que ustedes conozcan un poco de lo que significa la soya de los Estados Unidos como concepto, como marca y como imaginario en la sociedad agrícola estadounidense. All right, it's time to talk about us. Not him, not her, not them. Us. Grab a seat. Thank you. In fact, you can find us just about everywhere. Your food, that's us. Your food's food, that's us too. Your fuel, that's us. That toy she's holding, us. That treat he's inhaling, oh, that's us. Slow down, big guy. That's us too. Oh, wow, that is so you, but it's also us. Us. Definitely us. Us. Definitely not us. Us. Wait, back up. That's us too? Polly? Really? Us? Wow, okay, Polly says that's us too. Victory Lane? That's us. Seventh inning stretch? That's us. 4th of July? Definitely us. So don't get too comfortable. These opportunities and possibilities won't stop anytime soon, so how far our nation's soil can go is up to us. And should anyone out there happen to doubt us, by all means, just watch us. Me disculpo de antemano entonces con los públicos que no sean bilingües, pero quería mostrarles hasta dónde llega verdaderamente el impacto de una industria que ha guardado tan bajo perfil, en este caso específico la de la soya. Ustedes lo vieron, las aplicaciones en bioplásticos, las aplicaciones en pinturas, las aplicaciones en aceites, las aplicaciones en materiales compuestos, todo esto hace parte de la industria. Y son precisamente las universidades y las demás entidades educativas las llamadas a avanzar. Entonces les cuento rápidamente qué es mi entidad. Mi entidad nació
específicamente hace 15 años. Si me regalan por favor de producción el slide, nació hace 15 años con el propósito de elevar, diferenciar y obtener acceso a los mercados a la soya de los Estados Unidos. El sistema agrícola estadounidense es muy distinto al colombiano y por ahí debemos empezar. Y por eso la adopción de tecnología y la aplicación de la tecnología como tal es distinta a su vez. El sistema agrícola tiene una serie de entidades que se llaman cooperadores. Entonces yo represento al Consejo de Exportación de la Soya. Mi labor en las Américas es promover el uso de la soya, pero existen también consejos para el arroz, para el pollo, para la carne, para el maíz, para el etanol, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos financiados por las organizaciones campesinas. Y acá comienza la diferencia. En 1920 se funda la Asociación Americana de la Soya. Y la Asociación Americana de la Soya, justo después de la guerra, comienza su trabajo de mercadeo internacional en 1956. Esto significa que el agricultor de la soya tiene vocación de exportación. Por ende, como tiene vocación de exportación, se preocupa un poco más en conocer qué buscan y qué quieren sus clientes. Ese trabajo fue financiado por las diversas entidades estatales o departamentales. Cada entidad estatal tiene un fondo de fomento y en 1990 se fundó el Fondo de Fomento Federal o USB, United Soybean Board, de donde, si recuerdan en el video, salió una señora. Esta señora es la directora actual del Fondo de Fomento. Por cada bushel o fanegada de soya que se vende, un 1% se va a estos fondos de fomento. La mitad al fondo estatal, la mitad al fondo federal. Y esto se invierte, entre otras, en el desarrollo de nuevas tecnologías, en la educación de las comunidades campesinas y en infraestructura también para estas comunidades. Más adelante toda la parte de mercadeo se escindió y nació el Consejo de Exportación de la Soya o USEC, como lo ven ustedes en ese slide. Hacen parte de nuestra organización las más grandes agroindustrias del mundo. De hecho, voy a señalar una sin ánimo de hacer publicidad. Esta organización que ustedes ven acá es la empresa privada más grande del mundo. De ella casi no se habla porque esta empresa no cotiza en bolsa. Todavía es propiedad de la familia Cargill y de sus descendientes. Muchas de estas empresas ya tienen labores en Colombia y funcionan en Colombia, si bien mantienen un perfil muy bajo. Es importante que ustedes también comprendan que cuando se habla de agricultura no se habla específicamente del grano o del producto agrícola como tal, sino de todas las industrias conexas que hacen uso y aprovechan los subproductos y las diferentes etapas del proceso. En cada uno de esos puntos habrá aplicaciones más válidas y menos válidas de las nuevas tecnologías del metaverso. Este gráfico de Iowa State University, que pues obviamente no se ve y la idea es que no se vea, muestra la cantidad de coproductos y subproductos que se extraen en el procesamiento de un simple grano de soya. Entonces un simple grano de soya verdaderamente significa mucho para las sociedades y para las industrias. Hablemos un poquito de la soya, entonces quiero que vean la soya en 60 segundos. Soya en 60 segundos. No solo leche de soya o edamame. La soya americana es mucho más que eso. De hecho, no puedes vivir sin ella. Está en tu aceite vegetal. Está en la comida de todos los días. Y está en la comida de tu comida. Está en tu carro. Y en los camiones. Está en tu hogar, tu negocio y tu recreación. La soya americana puede hacer todo esto y todavía producir más para alimentar el mundo de la manera más sostenible posible. Somos US Soy y estamos honrados de participar en el reto de alimentar el mundo. Entonces,
es importante aquí concluir que el problema es alimentar al mundo. Cada ejercicio que se cambie debido a la tecnología de metaverso en las transacciones agrícolas pueden representar incrementos en el costo. Entonces, cada uso y aplicación de la tecnología debe tener como conciencia una orientación a la seguridad alimenticia. El primer problema entonces es el siguiente: los consumidores quieren ser sostenibles pero no saben cómo. Como los consumidores no saben cómo, entonces le imponen ciertos retos a la agricultura que la agricultura no necesariamente puede cumplir. Ejemplo, no hace mucho había mucho escrutinio de los consumidores sobre la biotecnología en las semillas. Todavía quedan algunos problemas en este apartado, pero debido a las crisis actuales en las cadenas de abastecimiento, los cambios en el clima y demás, se han dado cuenta que la biotecnología es uno de los caminos para alimentar al mundo. Esa biotecnología, por ejemplo, funciona gracias a la inteligencia artificial. Es la inteligencia artificial la que decodifica el genoma de las plantas y busca las formas más apropiadas para los suelos en los diversos lugares del mundo. Y gracias a eso se obtienen entonces mejores cosechas que usan menos combustible, menos pesticidas, menos agua y por supuesto permiten de esa forma alimentar al mundo. Entonces hablemos un poco del escrutinio de los consumidores. Traté de enfocarlo de una forma en procesos, ¿cierto? La parte de entrada del escrutinio de los consumidores está en los agroquímicos, en las semillas, en el agua. En la parte de proceso hablamos de los equipos, del suelo, de la energía. En la parte de las salidas, de la trazabilidad, residuos y certificación. Si vamos a hablar de agricultura regenerativa, tenemos que hablar de que esa agricultura se preocupa por lo que los clientes en este momento están precisamente revisando. Es para los campesinos muy preocupante la desinformación que existe. Y esta desinformación también es producto de las interacciones que tenemos como seres humanos, los unos y los otros, vía foros y demás temas en el internet. Pero vamos paso a paso. Primer punto importante: este tema de la sostenibilidad de la agricultura regenerativa no es un tema exclusivamente de Europa o de países desarrollados. De hecho, son los países latinoamericanos los países que más buscan sostenibilidad corporativa. Son los países latinoamericanos los que más buscan sostenibilidad corporativa. Y acá hay que hacer algo importante. Buscan sostenibilidad corporativa porque todavía no hay confianza en que los productos per se, como tales y por sí solos, sean sostenibles o apunten a una economía regenerativa. Y esto sucede porque hay una brecha muy grande entre conocer las empresas y conocer los productos. Si uno no conoce muy bien la empresa, le va a costar comprender si un producto es sostenible o hace parte de una cadena de valor de una economía regenerativa o no. Y las empresas agroindustriales, y hay que decirlo honestamente, tienen muy bajo perfil porque hace 40, 50 años verdaderamente no hacían las cosas muy bien, que digamos. Pero ahora, en este nuevo mundo del escrutinio, del internet, de la comunicación en tiempo real, el compromiso es otro. Por eso nosotros, como Soya de los Estados Unidos, comenzamos con nuestro estudio de materialidad. Esto es lo que se hace siempre que se busca hablar de sostenibilidad. Nos permite saber dónde se enfocan los esfuerzos, dónde se enfocan las tecnologías. Sin esto no hay suficiente dinero o tiempo para aplicarlo a nuestra industria. Y les voy a contar qué sucedió y dónde están las mayores inversiones y el mayor trabajo. En nuestro caso, específicamente de la soya de los Estados Unidos, es presencia en el mercado, salud del suelo, manejo del agua, y en un cuarto punto tenemos gases de efecto invernadero y inocuidad del producto. Quiero rescatar, por ejemplo, que el tema deforestación, derechos humanos, aparece bajo en este
cuadro de materialidad. Otras industrias de la soya muestran el tema de deforestación por encima. Entonces, ¿dónde van las aplicaciones tecnológicas? Van a todo lo de salud del suelo, a manejo del agua y a manejo de los gases o emisión de gases de efecto invernadero. Nosotros esto lo trabajamos por medio de un protocolo. Hay un protocolo que los agricultores siguen, tiene todas las directrices, es un esquema a nivel país. Sin protocolo no hay cómo decir que la agricultura de los Estados Unidos es regenerativa. Sin protocolo eso no se puede decir. Nosotros lo elaboramos, este documento va en su versión 3.2, tiene 14 años de ser desarrollado y publicado, cubre todos los aspectos de la biodiversidad, de la huella de carbono, las prácticas de producción, salud y bienestar público y laboral. Para darles una idea de esto, hicimos un estudio de lo que significaba la salud y el bienestar público en las granjas de los Estados Unidos versus en las granjas de otros países y encontramos que las tasas de accidentalidad son 6 veces menores en los Estados Unidos. Y eso es por el seguimiento de los códigos de conducta y también porque los agricultores tienen unos cuerpos de formación o los community colleges. Los community colleges son las entidades educativas que han formado los agricultores con sus propios recursos en sus condados, en sus estados y demás, y con ello entrenan a la fuerza laboral. Entonces la educación va orientada directamente a la fuerza laboral. Y algo que me gusta mucho, el apartado de mejora continua está separado porque hoy en día sostenibilidad puede ser que un producto tenga baja huella de carbono, pero en un futuro no podremos saber si la alimentación sea algo como llegar a la casa, tocar una pantalla, decirle a la pantalla, quiero un filete de pollo, y que una impresora te imprima tu filete de pollo y ya tú lo cocinas a tu gusto. Entonces, todo esto, todo este movimiento es muy importante que esté basado en la mejora continua. El otro punto importante y por qué me siento cómodo de decirles que la agricultura es sostenible es porque tiene 3 fases de evaluación. Una autoevaluación que la hace la Agencia de Servicios Agrícolas, una heteroevaluación que lo hace el Servicio de Conservación de Recursos Naturales, estamos hablando de unas 23.000 auditorías al año, y un tercero que hace una auditoría externa que es SGS. Los productores en el mundo entonces pueden obtener una licencia de marca para decirles a ustedes, la tilapia colombiana, por ejemplo, esto es un producto colombiano, está alimentada con soya sostenible de los Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Que estamos protegiendo el medio ambiente. Otros orígenes de la soya se pueden ver como esto. Esto es una vista aérea del borde entre la frontera agrícola y el Mato Grosso en Brasil. Los suelos del Mato Grosso en Brasil son parecidos a la altillanura colombiana. Valga la aclaración. Esto es un problema. Si nosotros queremos alimentar a la población para el 2050, tendríamos básicamente que deforestar toda la selva del Amazonas si los rendimientos por hectárea fueran los mismos hoy. Por ende, eso no es para nada sostenible. Entonces, me disculpo por las fuentes, parece que se han desconfigurado. Entonces, por eso la agricultura regenerativa es muy importante. Estamos hablando de que entre 1982 y 2017 se recuperaron 2.100.000 hectáreas de bosques. En otras palabras, en los Estados Unidos hay reforestación. Y esta reforestación se da porque el sistema le da al agricultor un incentivo para proteger ciertas zonas colindantes y aledañas. Ellos utilizan barreras forestales para que los vientos, los tornados y algunos fenómenos ambientales no erosionen la tierra, no dañen los cultivos. Entonces esto permite que haya más área forestal. También por medio de lo que llaman la tecnología agrícola de precisión se han reducido los gases de efecto invernadero en un 43% desde 1980. Esto no es un valor menor. Esto implica mucho trabajo en tecnología, en equipos y en el mejor uso de los combustibles. Ahorita lo vamos a ver. También gracias a los sensores de suelo, al Internet de las cosas aplicado en la granja,
los agricultores tienen una eficiencia del uso del agua que ha mejorado en 60% desde 1980. Y junto a todo esto, no solo se ha duplicado la producción, sino que estamos hablando de incrementos del 130% para alimentar a la población en el mundo. Eso hace que el producto sea además un poco más barato vía economías de escala. Este es un valor que busqué específicamente para esta charla, casi nunca lo presentaba, pero me parece muy importante. El 30% de los agricultores de los Estados Unidos van a una universidad, no se imaginen una universidad Harvard, MIT, no, van a su community college, van a su college estatal, hay unos college agrícolas. En su momento, el presidente Lincoln, para que un pedazo de tierra se volviera un estado, le solicitó a los colonos que donaran al gobierno federal un pedacito de tierra en el cual se ponen universidades. Entonces, para que un estado fuera un estado, en los Estados Unidos tenía que tener algo que se llama un Land Grant University, o una universidad por una donación de tierra. Y esas universidades, casi todas, por la vocación de los colonos que llegaron al medio oeste de los Estados Unidos, eran de ingenierías y agrícolas. Entonces, esto hace una diferencia con lo que nosotros vivimos como colombianos, soy colombiano también, es en nuestro campo, ¿no? Este es otro dato también muy importante, el 77% del área rural cuenta con internet banda ancha, 25 de bajada, 3 de subida. Sin embargo, no es suficiente. La capacidad de esto no significa que esté en las zonas de mayor productividad. De verdad, yo he estado en fincas, granjas en la mitad de la nada donde no hay señal. Uno se imagina que por ser los Estados Unidos o cualquier país desarrollado hay señal en todas partes, no. Entonces el Fondo de Fomento de la Soya invierte en este momento en Internet rural. El Internet rural, de hecho, es una de las prioridades para poder activar todas las tecnologías relacionadas con el metaverso. Otro dato que es muy importante para que ustedes comprendan la adopción de las tecnologías que hablaron anteriormente es que la edad promedio de un agricultor es 58 años. Y no solo eso, sino que ha sido un reto mayor regresar a la población juvenil a tomar las granjas. Sin embargo, yo he conocido agricultores hasta de 15ª generación. Eso significa que llevan siglos cultivando, y hace una gran diferencia en la parte de métodos, técnicas y en la parte de cultura agrícola. Una de las anécdotas que más me gusta contar es la siguiente. En ese momento trabajaba con el Consejo del Maíz. Llegamos a una granja en el medio de la nada. Supongan, como cuando uno ve en las películas que solo se ve maíz, así. Entramos a la granja, llevaba un grupo de compradores internacionales y pues, querían usar los servicios sanitarios. Y me gustó mucho porque al entrar en la sala de la casa del agricultor, ¿saben ustedes con qué juegan los nietos del agricultor? ¿Con qué juegan los nietos de un agricultor en los Estados Unidos? ¿Alguien que haga un...? Con las mazorcas, ¿no? También. Juegan con pequeñas maquinarias, juegan a la granjita, tienen sus tractores de juguete, sus animales de juguete, tienen sus terrenos de juguete. Eso es lo que ellos hacen. Hay otra anécdota que es muy bonita y es que cuando un agricultor va y compra semilla, el expendedor de semilla normalmente le empaca en una bolsita semilla premium al niño para que el niño siembre por su cuenta en un pedacito de tierra en la granja. Mejor dicho, la agricultura es la cultura del medio oeste en los Estados Unidos y eso es una gran diferencia. Y empezamos con un tema que es importante para que ustedes lo vayan observando y es que cuando uno habla de sostenibilidad, sostenibilidad es mucho más que eficiencia operativa. Sostenibilidad desde una perspectiva humanista, desde una perspectiva empresarial, significa que las empresas deben ser relevantes para el medio ambiente, para la sociedad y para el bienestar. No solo deben ser más competitivas, que es el paradigma clásico y tradicional.
Por eso nos cuesta tanto hacer esa transición. El agricultor no lo aprendió por las buenas, debemos ser honestos. Lo aprendió porque para los años más o menos 20 hubo un fenómeno medioambiental que ustedes pueden ver ahí, que se llamaron las nubes de polvo del medio oeste. Esto duró alrededor de unos 10 años, fueron nubes de polvo causadas por la erosión, en realidad causadas por el mal manejo en las granjas, y a partir de ahí se creó el servicio de conservación. Se crearon todo el servicio de imágenes y satélites de los suelos para que los suelos estuvieran en las mejores condiciones. De verdad que son imágenes muy tristes, ¿no? Este es el futuro que queremos ver en la agricultura. Queremos ver un agricultor, y esto ya está sucediendo, que tenga en tiempo real todos los datos de sus suelos, de sus equipos, del desempeño de sus semillas, del uso de los diferentes insumos agrícolas y de los rendimientos que tiene. Sin contar que, si ustedes pues no lo saben, los precios de los commodities agrícolas se fijan en bolsa. Como se fijan en bolsa, entonces están relacionados con complejas operaciones matemáticas y de matemáticas financieras, esas que nos encantan, para que él pueda en un futuro decir: voy a sembrar en este pedazo soya, o voy a sembrar maíz, o voy a sembrar trigo o cualquier otro cultivo alternativo. Uno de los problemas importantes es que en 1980, supongo que es un 7, la ONU definió sostenibilidad, y la definición de sostenibilidad de la ONU es muy problemática. Es muy buena para las instituciones gubernamentales, es muy buena para la política pública, pero es muy mala para explicar qué es sostenibilidad. Yo no puedo llegar a una empresa y decirle: señor don agricultor, desde mañana necesito que siembre esta semilla satisfaciendo las necesidades del presente sin comprometerlas del futuro. Eso no lo va a entender ningún agricultor, ni ningún estudiante, ni ningún empresario, ni nadie. Por eso nosotros tratamos de que esta definición de sostenibilidad tenga más sentido para los agricultores. Cuando a mí la universidad me decía que tratara de hablar de lo sostenible a lo regenerativo, se me hizo algo paradójico. Para mí no existe sostenible sin regenerativo. Eso no existe, porque los sistemas siempre tienden a degradarse. Entonces, siempre que uno busque que un sistema perdure en el tiempo, tiene que buscar que se regenere. Por eso una definición más sencilla de sostenibilidad debería ser dos acciones muy concretas: regenerar y reorganizar. Y eso es lo que se hace en la granja continuamente. Regenerar todos los impactos que se han causado o degenerado, ¿cierto? Y reorganizar las operaciones y aplicar tecnologías para que estos impactos no vuelvan a suceder. Facilito. Si usted le explica eso así a su equipo de trabajo, va a ser más fácil llevar este mensaje. Hablemos un poco entonces de la agricultura regenerativa y de las aplicaciones del metaverso en estos minutos que quedan. Hay unas partes que hablan de retiros de cauces, de desagües verdes. Los desagües verdes son bien particulares. Se siembra una capa vegetal, normalmente de un pasto largo, y ese pasto largo permite que el agua baje con unos desagües previamente diseñados por sistema satelital que le dice al agricultor por dónde bajaría el agua naturalmente, y más bien le dice: siembre por acá para que el agua baje por este punto, y así usted no tenga escorrentía y el terreno pues no tenga problemas deleznables. Y se hacen terrazas. La semana pasada estábamos en una granja en Nebraska y uno cree que todo es perfectamente plano. De hecho, eso es lo peor que se puede hacer. Las terrazas sirven precisamente para evitar la erosión, para que el agua tenga cauces y el agua no genere problemas en la producción. La parte de suelo ha avanzado mucho. Se hace todo el ejercicio de equipos inteligentes, análisis de suelo y energías renovables. Antes de que un agricultor siembre, un agricultor ya tiene un mapa de suelos. Los mapas de suelo pueden ser tan detallados que le pueden decir al agricultor si en tal parte falta fósforo, o falta nitrógeno, o falta calcio, y por medio de inteligencia artificial versus los precios de mercado le dice al agricultor: acá es mejor sembrar esto, acá es mejor sembrar aquello, o acá es mejor sembrar lo otro. Entonces las decisiones que ellos toman
que normalmente empiezan durante la cosecha previa. En este momento estamos en temporada de cosecha, ellos ya están pensando qué van a sembrar cuando el suelo esté apto, más o menos en marzo, abril del año entrante. Esas decisiones tienen que ser muy bien informadas. Antes eran a la experiencia de 10 generaciones sembrando. Toda la parte de energías renovables, les traje unos ejemplos, ahorita los miramos. La parte de aire, emisiones de CO2, este es muy interesante. Hicimos el rastreo de las emisiones de CO2 de la soya de Estados Unidos. Solo por el cambio de uso de la tierra, es decir, por no haber deforestación, la soya de los Estados Unidos tiene 500%, oigan eso, 500% menos huella de carbono que la soya de otros orígenes. Si todas las empresas en el mundo, como ustedes lo han visto, siguen sus declaraciones de ser carbono neutral, estas empresas van a tener que alimentar a sus animales o sus operaciones, o el que vaya al gimnasio, obtener su proteína de fuentes que tengan menor huella de carbono. Ahorita la discusión con las personas con las que estaba sentada era, ¿será que tiene menos huella de carbono una botella de vidrio o un plástico PET? Porque para mover una botella de vidrio necesitas más caballos de fuerza, necesitas más combustión. Entonces hay muchos mitos en la huella de carbono y en la medición de la huella de carbono. Hay que ser muy delicado con eso. También tenemos que hablar de la parte de reducción de partículas al aire, cuando se emiten partículas no solo de CO2, y la parte de secuestro de carbono. Entonces hay zonas de protección que sean incentivos a los agricultores para que cultiven, como les dije, bosques, y de esto se busca secuestrar carbono y emitir bonos de carbono. Estas son algunas aplicaciones que ya existen en la agricultura desde el punto de vista regenerativo. La idea es mantener el suelo cubierto, siempre hay una capa biológica sobre el suelo, maximizar la diversidad de las cosechas, nunca se siembra la misma cosecha sobre el mismo suelo, eso genera problemas agrícolas. Integrar la actividad pecuaria, por ejemplo, la parte de ganadería, como los rumiantes pues necesitan sus fibras, entonces todo esto se planea para que los periodos de crecimiento y de pastoreo concuerden. Minimizar la disrupción del suelo. Muchas veces creemos que el suelo es algo que está ahí, pero realmente es un organismo viviente. Cada que usted mueve el suelo, usted está matando la macrobiota del suelo. Está matando a los insectos, está matando a los bichitos, a los gusanos, a todo. Por eso se minimiza la irrupción del suelo y se cuidan las raíces del suelo. Las raíces permiten que el agua penetre y el suelo no se seque. La capa fértil de una granja promedio en los Estados Unidos debe ser, para que ustedes tengan una idea, de la altura de esa puerta. Eso es la capa fértil. Cuando usted va a una granja en Colombia, ¿de qué tamaño es la capa fértil? Casi inmediatamente llegas a tierra amarilla o tierra roja. Y ese es uno de los problemas. Entonces, ¿qué se busca en esta agricultura? Como les decía, todo lo que es CO2, cambio climático, fertilidad, evitar la erosión, mejorar diversidad y nutrición. Ahorita mismo la soya está mucho en la palabra de los foros porque la soya como planta tiene algo que se llama unos nódulos. Esos nódulos permiten fijar nitrógeno en el suelo. Es decir, el fertilizante que se utiliza para sembrar soya es menor porque la soya tiene sus propios mecanismos. Por ende, la biotecnología busca replicar estos mecanismos de nódulos. También lo tiene, por ejemplo, los maníes. Estos mecanismos de nódulos en plantas que no tengan nódulos y sean intensivas en el uso de fertilizantes. Para eso, la biotecnología tiene que avanzar un poquito más. Empresas que están cambiando la agricultura, ahí hay un montón. Supongo que la universidad les va a entregar las memorias, entonces ahí les quedan. ¿Qué están buscando? Todo lo que es software de gestión de la granja, irrigación inteligente, análisis botánico, con tecnología de reconocimiento óptico y redes neuronales y inteligencia artificial. Ellas identifican si una planta tiene una peste o si a una planta es susceptible para un hongo. Y con eso el agricultor toma mejores decisiones. Toda la parte de analítica, robótica, sensores y de lo que hemos hablado más hoy, mercados.
transacciones, finanzas, transporte, etc. Dato importante, el 92% de la soya está en cultivos sin irrigación. Voy a mostrarles más bien las fotos, entremos a lo chévere. Estas son algunas prácticas agrícolas regenerativas, no son, cuando usted las ve, usted no ve el metaverso, pero son producto del análisis de suelo, del análisis climático y de la inteligencia de computación que ellos ponen para diseñar su granja. Entonces, ¿qué se ve? Los retiros a los cauces de agua y se ve cómo mantienen, esto es diente de león, se siembra al finalizar la cosecha, se deja durante el invierno y luego cuando se retira la nieve y el suelo llega a la temperatura correcta, que se sabe por medio de sensores además, siembran encima de eso. Eso no se remueve. Acá se ve un poquito de lo mismo, más los equipos. Ven entre las plantas como se ven los, entre comillas, desechos de la temporada anterior. Esto es lo que causa la diferencia, mantener el suelo cubierto. El otro punto interesante es que el clima es muy importante. Entonces el agricultor tiene que monitorear las horas luz y también las temperaturas para saber en qué momento siembra. También tienen que saber cuál es la retención de agua del suelo, porque si no la combinada o la maquinaria que pasa cosechando se puede hundir, también las sembradoras. Todo eso está monitoreado por sistema satelital y es informado en tiempo real. Este es el interior, por ejemplo, de una combinada, así se ve. Este es un mapa de suelos. Este es un agricultor haciendo un scouting de su campo con un dron y ellos desde su celular pueden monitorear el avance de diversos aspectos. Temas interesantes de saber de la industria, por ejemplo, ¿por qué no se puede hacer un blockchain para trazar cada grano de soya a una granja? Porque eso implicaría costos. Cada actividad nueva son costos administrativos como mínimo. ¿Qué pasa? Esta industria funciona porque es una industria de altos volúmenes y economías de escala. Entonces, todo llega a unos acopios y esos acopios, pues si hay trillones de granos, son complicados de ver. Voy a saltar el video producción para que vamos a ver las aplicaciones siguientes. Ahí está. Esta es una combinada John Deere S770. Es muy interesante, como los campos tienen terrazas, tuvieron que desarrollar unos sensores. Entonces esta es la cosechadora se balancea en las terrazas para que la combinada pues no se voltee y eso se balancea automáticamente. Dentro de la combinada el agricultor puede ver toda la eficiencia por cada sublote de su terreno, es decir, por acre. Y además ya existen tractores 100% autónomos como el Case IH. Se manejan con GPS. Como el agricultor ya tiene un mapeo de los suelos, solo le dice al tractor qué hacer. ¿Para qué sirve el tractor? Para jalar equipos. ¿Qué jala? No sé, rociadoras, jala, más que todo rociadoras, o las sembradoras, etc. Todo 100% digital. Esto no es el futuro, eso ya está en la agricultura. Vale una millonada, de acuerdo, pero ya está. Esta es una granja que tiene todo el esquema con sensores de cómo está la parte de irrigación. Se puede utilizar más en algodón o en cosechas intensivas en agua como arroz. Entonces, prende toda la irrigación de acuerdo a cómo esté la humedad en el suelo. Me encanta esta foto porque parece que no fuera nada. Esto es una hoja de maíz y en esa hoja de maíz ven como unas rueditas. ¿Sí las ven? Esas rueditas son sensores de grafeno. O sea, son sensores que no son sólidos, son sensores de grafeno y recolectan información en vivo de la planta. Recolectan información de la fotosíntesis, del agua, del uso de energía y de la luz. Se utilizan, esto es un desarrollo de Iowa State University, se utilizan para saber qué variedades funcionan. Cuando uno va a un lugar de biotecnología o desarrollo de semillas, cada variedad se siembra
como en un módulo. Y los módulos, el investigador llega a una tablet y dice, traer el módulo X1, pum, X1. Y un robot le trae desde la bodega central, le trae la planta. No es que él tenga que adentrarse a una finca a buscar la planta, no, todo está en el punto. Y tiene unas luces que simulan la luz natural. Por ende, el crecimiento pues, es más rápido y pueden hacer la investigación biotecnológica más rápida. Las granjas también están haciendo una transición a toda la parte energética, energía eólica. Todas las caídas de agua se convierten en energía por medio de generadores. Todo lo que es paneles solares también está. Estos son ejercicios muy bonitos de la Universidad de Sydney. Miren los robots, ¿cierto? Los robots y toda esta tecnología le permite al agricultor, como ya tiene el estudio de suelo, entonces él no tiene que aplicar fertilizante en todas partes, ni tiene que aplicar la misma densidad de semilla. Existe una cosa que se llama tecnología de tasa variable. Entonces, en donde el suelo es más deficiente, aplica más semilla y más fertilizante, y en donde es menos deficiente, pues aplica menos semilla y menos fertilizante. Esta máquina es un prototipo, pero está evolucionando hacia un algoritmo que identifica los weeds, las hierbas malas. Entonces las identifica, apunta un láser de alto poder y el láser de alto poder destruye el weed desde el principio, lo cual significa que podemos llegar a una agricultura de 0 pesticidas. Para allá vamos. Este es el sistema de carga y descargue, todo es ferroviario. Por ser ferroviario, entonces ayuda a que la huella de carbono sea menor, el río. Y la recepción y el muestreo también implica un montón de aplicaciones tecnológicas. Toda la recepción tiene sensores, la clasificación es autónoma, van fotos diciéndole a la gente si la cosecha viene mal o no. Cuando llega a las plantas, incluso a las plantas en Colombia, ellos saben en tiempo real si el producto tiene cuánta proteína, cuánta grasa, cuánto aminoácido, hasta el más mínimo detalle. La agricultura entonces está cambiando. Quiero pedirle por favor a producción que nos lleve a la diapositiva de agradecimiento. Hay mucho que hablar en la agricultura regenerativa. Espero que todo esto les abra un poco la mente y les agradezco de nuevo a la universidad, a los organizadores y, por supuesto, al Servicio Agrícola de los Estados Unidos. Muchas gracias.